Bendiciones nuevamente. Le damos la bienvenida a la segunda parte de nuestro curso Dispensacionalismo Bíblico. Amén. Como siempre, su profesor Montalvo Suero le extiende un formal saludo. Amén. A aquellos estudiantes nuestros que están cursando la carrera teológica con nosotros y también con otros profesores y aquellos estudiantes y amantes de la palabra de Dios que nos siguen por internet. Bendiciones grandemente por el esfuerzo que están haciendo de estudiar la palabra de Dios. Para nosotros es una bendición que prefieran estudiarla, amén, a través de nosotros como facilitadores. En la primera unidad vimos las primeras 4 dispensaciones y hablamos también de la importancia de lo que es el dispensacionalismo bíblico o dispensacionalismo teológico, por así decirlo. Es tan importante porque define lo que es la doctrina de la Iglesia de Dios, de la Iglesia pentecostal en sentido general, de lo que es el movimiento pentecostal en sentido general de la palabra. Como es una doctrina que prácticamente nace aproximadamente en el siglo XVIII con algunos teólogos, como es el reverendo Scofield y como también el reverendo Lewis Sheffield, amén, que plantean lo que son las dispensaciones y que luego diríamos que se extiende a otros grandes teólogos más, amén, de nuestra era, que han abrazado el concepto de las dispensaciones. Y hablamos también que esta materia tiene un carácter, diríamos, interdisciplinario, porque nos ayuda, en primer lugar, a entender lo que es la introducción a las escrituras o la introducción a la Biblia, pero también nos ayuda en lo que es la comprensión de nuestra interpretación de las escrituras, amén, y lo que es también nuestras concepciones de teología bíblica o teología sistemática están comprendidas con este sentido. En tal forma que la historia humana revela grandes hitos, grandes puntos en los cuales Dios se revela al hombre. Y Dios le manifiesta una revelación especial y por lo tanto marca el inicio de cada periodo. Dios crea al hombre, lo pone en el jardín del Edén y ahí comienza la primera dispensación. Amén. No vamos a repetirla otra vez, sino simplemente usted ve el primer video y va a tener una comprensión de los pactos de Dios y de las dispensaciones, las primeras 4 dispensaciones. Ahora queremos continuar con la dispensación de la ley. Es la quinta dispensación. Inicia con el pacto de la ley dado a Moisés en el monte Sinaí y termina hasta el Calvario. Tuvo una duración de aproximadamente 1500 años, desde el Éxodo hasta Cristo. El pacto con Noé lo encontramos en Éxodo capítulo 19 y el capítulo 20, conocido también como la ley o Torá, y es un pacto de obra y tiene los siguientes elementos que tenemos que saberlo claramente. Del lado de Dios comporta 3 propósitos. Primero, elegir a los descendientes de Abraham como pueblo de Dios. Este es el vínculo de la ley que diríamos con los pactos o las promesas de Abraham. El cumplimiento de la promesa de Abraham de que serán mi especial tesoro, un reino de sacerdote, un pueblo santo. Amén. Segundo, establecer un santuario en medio de ese pueblo, porque Dios iba a habitar en medio del pueblo. Y tercero, establece la ley para regir la vida de su pueblo. En tal forma que esas son las 3 condiciones que comporta del lado de Dios, que Dios se compromete con el hombre en estas 3 condiciones. Muy importante, por supuesto. Y del lado humano, la ley tiene también 3 condiciones que son importantes. La primera condición es obedecer los mandamientos, los juicios y las ordenanzas de Dios, que no parece tan fácil porque precisamente esta obediencia a la ley de Dios, que usted dice los 10 mandamientos, no, son 613 mandamientos que tiene la Torá, amén, o la Biblia hebrea. Los primeros 5 libros de Moisés contienen 613 mandamientos y los judíos están obligados a observarlos. Y recuerde que el dispensacionalismo, una de las características fundamentales que hace diferencia entre
el pueblo de Israel como nación y la iglesia como cuerpo de Cristo. Y una cosa es lo que está obligado el cuerpo del pueblo judío y otra cosa es las promesas y también los pactos que Dios hace con su iglesia y con Israel son distintos, son dos pueblos separados. Así que este pacto con Moisés del lado humano comporta el sometimiento, la observancia de los mandamientos de Dios. En primer lugar, comporta como consecuencia de la obediencia, serían bendecidos, como dice Levítico 26 y Deuteronomio 28, y también como consecuencia a la desobediencia caerían sobre ellos maldición. En los mismos capítulos, Levítico 26 y Deuteronomio 28, habla de las bendiciones y las maldiciones si te sometes al pacto de Dios o tú te desvincula el pacto de Dios. Así que toda la historia deuteronómica y la historia de los profetas giran en torno a esta ley, al cumplimiento de la alianza, al cumplimiento del pacto de Dios. En el Nuevo Testamento, este pacto es mostrado como un pacto temporal, amén, que simplemente nos condujo hasta Cristo, como así lo establece, porque la promesa que fue 400 años antes que la ley, amén. Sin embargo, la ley no invalida la promesa dada a Abraham y por lo tanto la promesa dada a Abraham aún se mantiene vigente y se cumple en todos aquellos que han creído en Dios, amén, por la fe, así como Abraham creyó en Dios por la fe. Pero llegado el cumplimiento de la promesa, ya la ley no es necesaria, como dice el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, amén. La ley es nuestro ayo, es el ayo para llevarnos a Cristo. La ley es como un tutor, amén, al cual el hombre se somete cuando aún es menor de edad, pero llegado el cumplimiento ya no está bajo ese tutor y por lo tanto ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bautizados en Cristo y por lo tanto Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque la ley es una esclavitud, la ley era una maldición. Amén. Y Cristo vino para redimirnos de esa ley. Y por eso es que establece la diferencia entre ley y gracia y establece la diferencia entre lo que es también el pueblo de Israel y la iglesia, que son dos pueblos separados. Ahora, el Nuevo Testamento enseña claramente que la ley tenía tres propósitos fundamentales. ¿Cuáles son? Primer propósito, prohibir el pecado, Gálatas 3:19. Al prohibirlo, lógicamente, el pecado creció determinantemente. Segundo, traer conocimiento del pecado, como dice Romanos capítulo 3:20. Y tercero, para conducirnos a Cristo, Gálatas 3:23 y 25. Además del pacto con Moisés, que es la ley y que es, diríamos, una columna fuerte en lo que es el judaísmo, y el pacto con Moisés, como Cristo lo dijo, no he venido a abrogarlo, sino a cumplirlo. Y el cumplimiento de todos los pactos es Cristo. Y cuando ya está Cristo presente, entonces ya no estamos bajo la observancia de la ley de Moisés. Y por esto es muy importante que a pesar de que han transcurrido tanto tiempo, a pesar de que el apóstol Pablo tan claramente ha expuesto la diferencia entre lo que es la ley y la gracia en los epístolas que se conoce con el nombre como epístola soteriológica, porque habla de salvación, que es en el libro romano, el libro de Gálatas, las cartas de primera y segunda de Corintios, que son las cartas soterológicas del apóstol Pablo, donde hace énfasis en la doctrina de la justificación por la fe. Amén. A pesar de esto, hasta hoy en día existen algunos conflictos, algunas personas que quieren otra vez llevarnos a los antiguos rudimentos, la observancia de la ley, aunque ya no estamos hablando de la circuncisión porque ha quedado olvidada, amén, entre los cristianos, pero ya hay otras, amén, observancias de la ley que algunos hermanos, amén, no hacen distinción entre una dispensación y otra dispensación. De hecho, la dispensación que más problema o que más controversia ha causado a los cristianos es la dispensación que en este momento nos ocupa,
o sea, la dispensación de la ley. Si nosotros estamos sujetos a la ley, o si no estamos sujetos a la ley. Si no estamos sujetos a la ley, como dice Pablo, entonces vamos a pecar para que la gracia abunde. No, esa es una ironía que usa el apóstol Pablo. Ahora, si Cristo no vino a abrogar la ley, entonces vino a, ¿para qué? Y el apóstol Pablo es más claro aún, porque Pablo dice, si la justificación es por la ley, entonces en vano murió Cristo. En vano vino Cristo. ¿Para qué vino Cristo si la justificación es por la ley? Y lógicamente dice el apóstol Pablo que por la ley todos estamos bajo pecado, ya sea judío o gentiles. Y también habla el apóstol Pablo que por la ley es el conocimiento del pecado y que por la ley todos estamos bajo maldición. Y Cristo vino a redimirnos precisamente de esa maldición. Si nosotros entendemos a Cristo, comencemos, por ejemplo, leyendo Mateo capítulo 5, 6, 7 y 8. Amén, que se habla del discurso del monte de los del monte de las bienaventuranzas. Amén. En ese discurso, Cristo expuso el contraste que había entre la ley y la gracia. Un contraste muy sublime. Primero, la gracia está contemplando los pecados del espíritu, que la ley no lo contempla. La ley es un pacto de obra, haz esto y vivirás. Y la gracia, por el contrario, nos recuerda mucho la promesa a Abraham. Amén. En ti serán benditas toda la familia tierra y se cumple esa promesa. Y también el pacto de conciencia que hizo con Adán, que tenía que caminar con fe y la fe iba a esclarecer o a guiar la conciencia del hombre. El apóstol Pablo dice que los que no están por ley se rigen también por la conciencia. Amén. Y así Cristo en el nuevo pacto, en el pacto de gracia, establece condiciones que son extraordinarias. Amén. Que usted diría que tal vez son más gravosas que la ley, pero hay alguna distinción que son bellamente distinguidas. Cristo dice en una palabra, oíste que fue dicho a los antiguos, refiriéndose a la ley de Moisés, no matarás, mas yo digo, cualquiera que se enoje injustamente contra su hermano, ya es culpable de homicidio. Oíste que fue dicho a los antiguos, hablando de la ley de Moisés otra vez, no cometerás adulterio, de los 10 mandamientos. Amén. Mas yo os digo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla en su corazón, porque está hablando del pecado del espíritu, ya adulteró con ella. Y de esa forma, de una u otra forma, comienza a ser el gran contraste en lo que es la ley y lo que es la gracia. Y nosotros creyentes no estamos bajo la ley, que es un pacto de obra, sino estamos bajo la gracia, cubierto con la sangre de Cristo Jesús, que en cierta forma es más gravoso, pero hay una distinción grande también esto, hermano. Y es que ahora tenemos la morada del Espíritu Santo que nos ayuda en todas estas cosas para nosotros andar conforme a la voluntad del Señor y agradar a Dios. Y que el Espíritu Santo no estaba disponible en esa forma para los creyentes del Antiguo Testamento. Es una promesa de Dios a la presente dispensación, en la dispensación de la gracia, en la dispensación del Espíritu Santo. Amén. Y por eso es que plenamente podemos nosotros hoy vivir conforme a la dirección del Espíritu Santo del Señor. Amén. Así que continuamos. La dispensación de la ley comienza con el pacto de Moisés. Amén. Y se extiende hasta Cristo. Lógicamente, en este periodo de esta dispensación también interviene otro pacto, y es el pacto de Dios con David. Perdón. Después de 450 años de numerosos periodos de infidelidad del pueblo de Israel, y siendo ya obvio el fracaso de Israel bajo la ley, Dios establece un pacto especial con David, así como lo hizo con Noé, porque caminó con Dios. Dios establece un pacto con David, que lo encontramos en segunda de Samuel, capítulo 7, verso 1 al 28. Y también está en Crónicas, amén, en primera de Crónica, capítulo 17, segunda de Crónica 17, capítulo 1 al 27, el cual es confirmado también con Salomón, al igual que el pacto con Abraham. Esta es una promesa de Dios, la cual es de gran relevancia en la teología del Antiguo Testamento. En este pacto con David, Dios promete a David dos cosas principalmente. Primero,
no faltará uno en su descendencia sobre el trono de Jerusalén. Y segundo, establece que el trono de David será para siempre eterno. En tercer lugar, este pacto alcanza su cumplimiento en la persona del Mesías, que esto es Cristo Jesús. Es el pacto de gran relevancia en la promesa mesiánica que establece a Cristo como hijo o descendiente de David, pero también esta promesa se ve vinculado también a la promesa de Abraham. Ahí están, se unen ambas. En Abraham le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y ese cumple en Cristo. Y se vincula ahora con el pacto con David, de que no faltará un rey en el trono, y sobre ese trono David estaría Cristo sentado. Alabado el nombre del Señor. Esta es la quinta dispensación, la dispensación de la ley. Y ahora entramos y esta dispensación termina, como todas las dispensaciones, con un juicio. Y ese juicio se cumple en la cruz del Calvario o juicio del Calvario. La nueva dispensación de la gracia comienza con una revelación especial de Dios. Y esta revelación especial de Dios es a través de su Hijo Jesucristo, que dijo y declaró, amén, que vino a revelar al Padre en nosotros. Así que es la revelación más plena de Dios que tenemos. Y es tan plena, tan completa, que muchos teólogos se han confundido y creen que hay dos dioses. El Dios de Jehová del Antiguo Testamento, drástico, amén, y otro Dios más amoroso presentado por Cristo en el Nuevo Testamento. Realmente no es así. Es el mismo Dios, pero ahora tenemos una revelación plena de ese Jehová que actuó en el Antiguo Testamento. Ahora entramos en la dispensación de la gracia. Es la sexta dispensación que inicia con nuevo pacto, y que encontramos nuevo pacto en Hebreos capítulo 7, versos 22 al 28, establecido con la sangre de Cristo, y se inaugura o da inicio en el aposento alto con el descenso del Espíritu Santo, como leemos en Hechos capítulo 2. Esta dispensación también se conoce como el período eclesiástico o la edad de la iglesia, la cual fue establecida por Cristo. Otros también la llaman como el periodo del Espíritu Santo o la dispensación del Espíritu Santo, porque ahora está en cada creyente de una manera especial, morando en él y también impartiendo dones, capacitando, dirigiendo a la iglesia en la obra misionera, en la obra evangelizadora, como lo observamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Esta dispensación, a diferencia de las anteriores, que tenía un carácter nacionalista, porque eran simplemente dadas a Israel, esta tiene un carácter global, universal, ya que tanto judíos como no judíos, amén, es decir, gentiles, forman parte del pueblo especial que es la iglesia de Dios. Y por lo tanto, esta dispensación se cumple también cabalmente a través de Cristo Jesús. La responsabilidad del hombre durante la dispensación de la gracia es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, como dice Juan capítulo 3, versículo 1 Juan 3:16, que es el más conocido de todos, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y así también dice Juan, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que lo observe y crea en él sean salvos. Alabado el nombre del Señor. Y como también dice el propio Juan en Juan 3:18, esta es la salvación, que crean al Hijo del Hombre. Y de hecho, el que cree es justificado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre. Y lo dice claramente el apóstol Pablo, que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, en esta dispensación, la principal responsabilidad del hombre, en vez de estar obligado, recordando esos 613 mandamientos de la ley, solamente tiene que creer en Cristo Jesús. Y más luego, cuando vamos creyendo en Cristo Jesús, es obedecer el evangelio del reino.
Amén. Primero, creer en Cristo Jesús. Segundo, obedecer el evangelio del reino. Y ese evangelio no es gravoso. Jesús dice, toda la ley de Moisés, los 613 mandamientos, o tal vez los 10 mandamientos, como amén, del decálogo, se cumplen en dos mandamientos. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos se cumple la ley y los profetas, porque los profetas siempre profetizaron acerca de la observancia o la desobediencia al pacto de Dios llamado ley. Y ahora, amén, entramos a otra dimensión. En la ley eran siervos, siervos de Dios, siervos sobre la casa de Dios. En la gracia nos dice ahora, no os llamaré siervos, sino hijo. Así que bajo la gracia, amén, hay una nueva relación con Dios, muy diferente a la relación que el creyente tenía con Dios bajo la ley. Y por esa razón estamos en esta dispensación. Esta dispensación, amén, el Espíritu Santo moraría en nosotros como consolador, como lo dice Juan capítulo 14, versos 16 al 26, 16 al 26. En esta dispensación el Espíritu Santo nos capacitaría con diversos dones, amén, en esta dispensación que ha durado más de 2000 años, amén, y que hablando en ciencia cierta, hay eventos que marcan cuándo va a terminar la dispensación. Cristo en el sermón del Monte de los Olivos de Mateo capítulo 24 y 25 habla de las señales del fin de este siglo y habla también de las señales de su venida y esto nos está indicando lógicamente cómo terminará esta dispensación, pero no nos dice cuándo va a terminar. Ha transcurrido más de 2000 años hasta el momento de hoy, amén, unos 2040 años se ha extendido la edad promedio de dispensaciones. Recordemos que la dispensación de la conciencia duró 1630 años, la dispensación de la ley duró 1500 años, amén, y esta dispensación ya va por algunos 2000 años y más. Amén. Lo que sí sabemos, aunque no sabemos en qué fecha terminará, lo que sí sabemos es que va a terminar con un evento sublime, que es el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Y todos los creyentes del mundo nacido de nuevo irán con Cristo Jesús. Después del arrebatamiento de la iglesia, como cree la doctrina del dispensacionalismo bíblico, tendrá lugar los juicios de la gran tribulación que describe Apocalipsis capítulo 4 o 5 hasta el capítulo 22. Amén. Y lógicamente están descritos este periodo de tiempo en lo que dice el libro de Daniel capítulo 9, amén, versículo 27 en adelante, como como la semana 70 de la profecía de Daniel. Al final de esta dispensación tendrá lugar, amén, la gran tribulación. Y la gran tribulación es un juicio de Dios. Dura 7 años. Algunos teólogos tienen la gran tribulación como una dispensación. Nosotros no consideramos la gran tribulación como una dispensación, primeramente por el breve término de 7 años y segundo por su carácter que está marcado en la Biblia como un juicio, amén, escatológico de Dios que pone fin, amén, o marca el final del presente siglo o edad o de la presente dispensación y de la presente dispensación que actualmente tenemos. Y por lo tanto, la gran tribulación lo presentamos en este estudio como el juicio de Dios que pone fin a lo que es la dispensación de la iglesia. En la gran tribulación, Dios va a tratar de forma especial con Israel, porque recordemos que el dispensacionalismo establece que la iglesia y Israel son dos pueblos distintos y separados, aunque en Cristo Jesús somos un solo pueblo. Amén. Pero la iglesia no tendrá un rol en la gran tribulación. Israel tendrá un rol importante en la gran tribulación, que eso lo podemos ver cuando estudiemos plenamente lo que es el libro de Apocalipsis. Amén. Y la tierra experimentará cambio drástico debido a los juicios de Dios, pero luego será renovada completamente al inicio del milenio. En este tiempo, el milenio sí es otra era escatológica de Dios, el milenio es otra dispensación.
En este tiempo Dios cumplirá 6 grandes propósitos. Según dice Daniel capítulo 9, verso 24. ¿Cuáles son los propósitos de Dios en este juicio? Amén, que corresponde a la semana 70 de Daniel, y que Cristo también habló de este juicio en Mateo capítulo 24. Dice Daniel, número 1, para terminar la prevaricación. Número 2, poner fin al pecado. Número 3, expiar la iniquidad. Amén. Y lógicamente, estos 3 conceptos, estos 3 propósitos, parcialmente están cumplidos en la cruz del Calvario, porque Cristo vino a terminar la prevaricación o expiarla, amén, la iniquidad, y él ofreció, amén, su cuerpo, su sangre, su carne como expiación por el pecado. Pero aún nosotros observamos que todavía el pecado continúa. Por lo tanto decimos, amén, que parcialmente adquieren su cumplimiento en la muerte de Cristo Jesús. Pero a cabalidad, así como Dios, diríamos, con el milenio terminó con el pecado, amén, igualmente en la gran tribulación, al final de la gran tribulación, Dios va a terminar completamente con el pecado. Número 4, para traer la justicia perdurable. La justicia perdurable va a comenzar a verse en el milenio. Sellar la visión y la profecía. Todas las visiones, todas las profecías se cumplen ya en este tiempo. Y ungir al santo de los santos. Así que Cristo no fue ungido como rey y señor ahora cuando vino la primera venida, pero sí será ungido, diríamos, en la gran tribulación. Perdón, en el milenio, al finalizar la gran tribulación. Para algunos autores, amén, la semana 70 de Daniel, que ya vimos, Daniel 9, 24 al 27, es contada, diríamos, como dispensación. Para nosotros no lo es. Después de este tiempo, que es la dispensación del reino, la dispensación de la iglesia, la cual estamos viviendo, y por lo tanto no estamos sujetos a las disposiciones o los mandamientos de la ley, amén. Y es claro, pues aún el libro de Hebreos nos habla que cuando da por viejo, caduca, se expira. Y en Gálatas lo dice claramente que la ley era temporal hasta conducirnos a Cristo y que ya no sirve para nada. De lo contrario, Cristo vino en vano, porque la justificación es por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, las discusiones que existen sobre las observancias de días especiales, la observancia de alimentos especiales, la observancia de ritos especiales, que el apóstol Pablo habla de rudimentos del mundo, es una discusión que a la luz de lo que son las dispensaciones queda claramente establecida. Los que están bajo la gracia han muerto bajo la ley. Los que están bajo la gracia han sido bautizados en Cristo Jesús, han sido redimidos de la ley. Los que están bajo la gracia, amén, no están vinculados a la ley, a ningún precepto de la ley. Tenemos obligaciones claras. Primero, creer por la fe en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo en Romanos, amén. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Como dice Pablo, comenzando el libro romano, amén, capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Y el verso 17, que fue que cambió Martín Lutero, amén, el justo por la fe vivirá. Amén. Y por lo tanto es por la fe que somos salvos. Amén. Y no por otra cosa. Así que no discutamos más sobre alimentos puros e impuros, no discutamos más sobre observancia de día, que si es el sábado, que si es el domingo, no discutamos nada, porque dice la Biblia, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, gracia y paz. Así que nos manda a unirnos como pueblo de Dios y a unirnos, amén, como cuerpo de Cristo. Esta dispensación actual termina con el juicio de la gran tribulación,
en la cual la iglesia no participará porque la iglesia será arrebatada antes comience cualquier evento de la gran tribulación. En el reino, que es la dispensación del milenio, siendo amén, ya sería estamos en la sexta dispensación, que es la de la gracia. El milenio es la séptima dispensación, conocida como dispensación del reino o el milenio. Inicia después de la segunda venida de Cristo, que aparece en Apocalipsis capítulo 20, versos 4 y 5. Y durante este periodo, los santos reinarán juntamente con Cristo durante 1000 años. Amén. Pero ante el milenio, Satanás será atado con cadena y arrojado al abismo. Después del milenio, como dice Apocalipsis 20, Satanás será vuelto a azotar para probar a los moradores de la tierra. Lógicamente, porque la población humana durante esos 1000 años se habrá multiplicado grandemente. Aunque se diezmó la población humana y tal vez una tercera parte de la población mundial sobreviva a la gran tribulación, esa tercera parte de la población mundial, que ahora somos unos 8 o 9 billones de personas en el mundo, amén, esa población mundial, si Satanás está suelto, habiendo controlado el tema de la mortalidad, de las enfermedades, amén, y la longevidad del hombre extenderse sobremanera sobre la tierra, lógicamente que durante esta dispensación las condiciones de la vida humana serán excelentes, la tierra tendrá también las condiciones de la tierra serán excelentes, igual que supuestamente en el paraíso, amén. Y aún los animales habrán perdido esa ferocidad que tenían anteriormente, pero esas personas que nacieron durante este periodo del milenio tendrán también que ser probadas. Y para ser probada, Satanás será suelto al finalizar el milenio y aquellos que le sigan serán condenados y serán destruidos, amén, en la batalla de Gog y Magog. El juicio de Dios contra Gog y Magog es el juicio que finaliza lo que es el periodo del milenio. Finaliza con el juicio de Gog y Magog y finaliza enseguida con el juicio del gran trono blanco, que nos habla Apocalipsis capítulo 20, amén, verso 7 hasta el verso 10, amén, o hasta el verso 15, que nos habla de ese trono, del gran trono blanco. Por lo tanto, estas son las 7 dispensaciones que estamos hablando. La primera dispensación que le hablamos en el estudio anterior fue la dispensación de la inocencia en el jardín del Edén. Luego siguió la dispensación, amén, de la conciencia con Adán y Eva. Luego siguió la dispensación del gobierno humano después del diluvio con Noé. Luego siguió la dispensación de la promesa con Abraham. Luego sigue la dispensación de la ley con Moisés. Y tenemos ahora la dispensación de la gracia, que es con un nuevo pacto establecido por Cristo en su sangre, que es la sexta dispensación. Y finalizamos con la séptima dispensación, que es el milenio o la dispensación del reino. Después de eso termina todo. No. Apocalipsis 21 comienza y sigue más allá de estas 7 dispensaciones. Lo que pasa es que la edad eterna no podemos contarla como una dispensación. La dispensación tiene un comienzo y un final. Comienzan con una revelación especial de Dios y terminan con un juicio. Así como la gran tribulación no puede ser contada como una dispensación, tampoco la edad eterna puede ser contada como una dispensación, porque ya es para siempre. Amén. No reúne las condiciones típicas de una dispensación. Amén. Y segundo, porque no se trata en lo absoluto de un periodo en que el hombre es puesto a prueba bajo ninguna circunstancia, sino que simplemente es un estado que disfrutarán todos los creyentes que han vencido. Las promesas que Dios le dio a las 7 iglesias de Apocalipsis, ahí encuentran su cumplimiento. Las promesas a los vencedores de todas las dispensaciones están reunidas acá. Y por lo tanto, no hay más prueba. No, el hombre no está sometido a más ordenanza
y Dios va a establecer su presencia, su trono. Dios va a establecer, amén, diríamos, su tabernáculo con el hombre para siempre, según leemos en Apocalipsis capítulo 21, y esta es, amén, la gran verdad. Hay otro detalle que tenemos que ver, y espero que el tiempo me sea favorable en este estudio que estamos dando. Y así como existen las dispensaciones, cada dispensación comienza con una revelación especial de Dios que llamamos pacto de Dios, y cada dispensación termina con un juicio. Y en total son 7 grandes dispensaciones que hemos visto en estos estudios. Dentro de estas dispensaciones hemos visto grandes cambios de la tierra, del mundo, y eso se llama las grandes fases cósmicas de la tierra, o el concepto de edad o siglo, amén, el siglo venidero. El siglo pasado es el siglo antediluviano. El siglo presente, el presente siglo que estamos, es el postdiluviano, y el siglo venidero, amén, es el siglo ya del milenio, amén. Por lo tanto, son grandes periodos de tiempo bien largos donde la tierra va a pasar grandes cambios. La tierra que hoy conocemos ha experimentado grandes cambios, transformaciones repentinas, las cuales llamamos edad, o se llaman fases cósmicas, debido a la gran magnitud de estas fases. Estas fases nos hace distinguir, número uno, la tierra edénica, que es en el Edén, una tierra perfecta, la tierra para muchos, la tierra original, la cual tenía la siguiente característica: estaba rodeada de una densa capa de agua, eso es en el Edén. No llovía, sino que salía vapor de la tierra que regaba toda la vegetación, amén. Y lógicamente ese vapor, dicen algunos teólogos, que producía un efecto invernadero y que había un solo clima sobre todo el planeta, un clima agradable y de gran fertilidad. Por especulación, amén, se dice que la condición de la atmósfera, y especulación científica, eran muy favorables y que no penetraban tan grandemente los rayos solares sobre la tierra, amén, y la longevidad del hombre era extremadamente alta, larga, y por eso vemos que la descendencia de Adán, los hombres vivían 900 años, casi 1000 años, pero después del diluvio la edad de los hombres comenzó a bajar a unos 170, 180, y en la actualidad, amén, lógicamente, algunos 80 o 90 años es lo más lo que podemos llegar en la actualidad. Así que esta tierra edénica tan especial fue transformada, cambiada por un acontecimiento caótico, amén, llamado diluvio universal, que cambió la faz de la tierra. Dice la Biblia que esa gran capa que tenía arriba en los cielos protegiendo la tierra fue rota, y del suelo, del subsuelo a tierra, también fue roto los abismos, y brotaron agua de todas partes y la tierra se inundó completamente. Sobre el carácter universal diluvio, y ya en otro estudio podemos plantearlo, pero no es el momento de hablar de este carácter universal del diluvio, ni las pruebas bíblicas o científicas del carácter universal del diluvio. La tierra edénica del Edén concluye lógicamente, amén, hasta el juicio de la expulsión del Edén. Esa tierra perfecta que Dios maldijo la tierra por causa del hombre, amén, la tierra comenzó a dar caldos y comenzó a ser dura para el hombre. Luego viene la tierra antediluviana, y esa tierra antediluviana también era muy buena, muy fértil, amén. Y termina esa tierra con el diluvio universal, un cambio drástico, repentino, violento, que hay rasgos todavía geológicos sobre la ocurrencia del gran diluvio, y grandes fósiles, amén, aún petrificados entre la roca, producto de ese gran diluvio que hubo sobre la tierra. Ahora, después del diluvio, se llama la tierra postdiluviana, que es la que estamos en la actualidad. Y esta tierra postdiluviana tiene las mismas condiciones que vimos en Génesis 9, en el pacto de Dios con Noé, que aún rige hasta el día de hoy. Esta tierra postdiluviana va a terminar con la gran tribulación. Y en la gran tribulación, la tierra va a volver a sufrir cambio
drásticos y profundos. Al finalizar la gran tribulación, otra vez la tierra va a sufrir transformación drástica y profunda, porque será transformada, será renovada antes de comenzar el milenio. Y durante el milenio tendremos entonces una tierra milenial donde las condiciones de vida serán muy superiores a la que hoy existen en la actualidad. Pero esta tierra del milenio no es para siempre. Después del milenio, dice la Biblia, el apóstol Pedro, que los elementos ardiendo serán deshechos. Y Apocalipsis 20 simplemente dice que la tierra fue movida y no apareció más. Y luego el capítulo 21 dice la Biblia, he aquí vi nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia de Dios. Unos dicen que será renovada, otros dicen que Dios hará nuevos cielos y nueva tierra literalmente. Amén, pero sí hablamos de grandes cambios y profundos cambios de la tierra, y esos cambios grandes y profundos de la tierra se llaman, amén, grandes fases cósmicas de la tierra, y hasta el concepto de edad, la edad edénica en el Edén, que termina, la tierra edénica termina con el juicio de la expulsión del Edén, que la tierra es maldecida por el hombre y esa maldición llega hasta hoy. La tierra antidiluviana, que llegó hasta el diluvio universal. Después del diluvio tenemos la tierra postdiluviana, la cual disfrutamos en la actualidad con estas condiciones precarias de clima y cambio climático, porque el hombre está destruyendo la tierra, una responsabilidad que Dios estableció con el hombre de mayordomía sobre la creación, que la hemos descuidado. Luego viene la tierra, esta tierra será lógicamente, sufrirá grandes cambios en el juicio de la gran tribulación, pero será renovada completamente antes del milenio, que es la tierra milenial. Amén. Y después del milenio, lamentablemente, esta tierra será consumida con fuego, como dice el apóstol Pedro, y vi nueva tierra y nuevo cielo donde mora la justicia de Dios. Y a esto se le llaman las grandes cambios o edades de la tierra. Amén. Que combina perfectamente bien con el estudio que estamos dando sobre lo que son las dispensaciones y los pactos de Dios. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por su paciencia, por habernos soportado. Amén. En estos dos estudios, y espero que podamos vernos en otro estudio con otro tema mucho más adelante. Bendiciones y que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros para siempre. Amén. Les saluda en el amor de Cristo Jesús, su hermano en Cristo Jesús, el doctor Montalvo Suero. Amén. Y su maestro de teología en estas clases que estamos teniendo a través de estos medios. Bendiciones y nos veremos en una próxima entrega.